Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar estadística, vamos a trabajar las nociones básicas, recordar conceptos que ustedes han trabajado a lo largo de estos años de formación, pero que van a ser muy importantes. La idea es de trabajar lo básico, recordar cositas, hacer ejemplos, y la próxima sesión es aplicar un tallercito y trabajar, hacer ejercicios de análisis de gráficas, para ya posteriormente pues trabajar geometría. Bien, entonces comencemos. Entonces comencemos. Elementos básicos de estadística descriptiva. Entonces la estadística descriptiva se encarga de recoger, ordenar, representar y analizar un conjunto de datos. Estos datos pueden ser de diversa índole, entonces vamos a verlos. Entonces, uno de ellos es el siguiente. Si tomamos los estudiantes de nuestro curso, nos pueden interesar datos como número de materias que toma, edad, número de miembros de su familia, puntaje en las pruebas de estado, tiempo que tarda en desplazarse de su residencia a la universidad. Ese tipo de datos, cuando se toman, reciben nombre. Esos datos, como son numéricos, ¿cierto? Se conocen como datos cuantitativos. ¿Listo? Datos cuantitativos. Recordemos que cuando nosotros realizamos un estudio, debemos seleccionar una población, ¿sí o no? ¿Y qué es una población en estadística? Es una característica común que comparte un conjunto, pero no podemos analizar toda la población, por lo que por lo que usualmente es grandísimo. Entonces, tomamos una parte de esa población, y esa parte de población, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Cómo se le conoce? Cuando tomamos una parte de la población en general, un pedacito, cómo llama eso en estadística? No, porcentaje no, no, porción no, moda no, porcentaje no. Cuando tomamos una parte de la población, a eso se le conoce como muestra, ¿listo? Muestra, ese es el concepto. Entonces da una población, pero parte de esa población se toma una muestra, ¿listo? Entonces cuando nosotros estudiamos este tipo de datos, como son datos cuyas respuestas son numéricas, se conoce como datos cuantitativos, ¿vale? Sigamos. También en los estudiantes de nuestro curso nos podrían interesar otros datos como la ciudad de nacimiento, la localidad en la que vive o la carrera en la que está inscrito, ¿no? Esos datos que no son numéricos, es decir, la respuesta no es numérica, se llaman datos cualitativos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué otros datos cualitativos usted puede consultar o puede recoger de una población, muchachos? Que sean cualitativos, o sea, cualidades. Edad, no porque la edad es numérica, altura es numérica, cualitativos, o sea, que sean cualidades. Color del cabello, muy bien. Estatura, no porque estatura es un dato numérico. Color de cabello, ¿qué más? Color de los ojos, ¿sí o no? Color de piel, ¿cierto? Muy bien, ¿sí o no? Eh, el anime favorito, ¿cierto? La película que le gusta, lugar de origen, ¿cierto? Localidad, gustos musicales, muy bien, ¿sí o no? El helado favorito, bueno, y así, ¿no? Infinidad. Ahora sí,
Y ejemplos de datos numéricos. Y ejemplos de datos numéricos. Ejemplos de datos numéricos. Estatura, ¿cierto? Estatura, ¿ves? ¿Cómo así? Edad, peso, muy bien, ¿cierto? Muy bien, ¿sí o no? Perfecto. ¿Sí? Horas de ejercicio, horas que duerme, bueno. Entonces hay que diferenciar esos dos datos, esos dos tipos de datos, datos cualitativos y datos cuantitativos y datos cualitativos. Perfecto, muy bien. En estadística se trabajan de dos formas los datos. Uno cuando son agrupados y otro cuando no los agrupamos. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, vamos a enfocarnos en aquellos datos, vamos a enfocarnos en los dos, cuando no los agrupamos y cuando los agrupamos. ¿Listo? Bien. Organización, presentación de datos y gráficas, ¿no? Para poder utilizar los datos recopilados, se deben ordenar y representar de manera que su análisis se facilite. Ojo ahí, la clave de poder entender una información es que al ordenarlos se cumpla con unas, ¿cómo decirlo? Con unos gráficos adecuados para esa información o una agrupación adecuada de tal forma que nos permita analizar de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Existen varias formas de representación que nosotros podemos representar los datos en tablas de datos, ¿sí o no? En histogramas, polígonos de frecuencia, en diagramas de tallos, bueno, diagramas de tallos y hojas, eso no lo vamos a ver, gráficas de barras, gráficas circulares, ¿cierto? Y aquí me faltó una, diagramas de línea, que son las usuales representaciones que aparecen en las pruebas del estado. ¿Listo? Tablas de datos, histogramas, polígonos de frecuencias, gráficas de barras, gráficas circulares, gráficas lineales. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Por ejemplo, cuando se recopilan datos, en muchos casos estos se repiten, ¿sí o no? Al preguntar dos estudiantes sobre el número de materias que toman este semestre, obtenemos los datos. 3, 3, 5, 4, 5, 6, 4, 6, 3, 7, 3, 4, ¿cierto? Esos son los datos que obtuve al hacer esa encuesta. Pregunta, en total, ¿de cuánto es la muestra? ¿De cuánto es la muestra? Ojo, se preguntó una población, pero se seleccionó una muestra. ¿De cuánto es? ¿De 12? De 12. Esa es la muestra, muy bien. La muestra es de 12. Perfecto. ¿Listo? La muestra es de 12. Muy bien, perfecto. Ahora, esa fue la muestra, pero ¿cuáles serían los datos de esa muestra? ¿Cuáles serían los datos? Entonces, si observamos los datos, ¿cuáles son? 3, 4, 5, 6 y 7, ya que alguno de ellos se repite, ¿sí o no? Pero, ojo, del 2 al 7 no, pilas, tenemos que tomar los datos que obtuvimos en la muestra, ¿cierto? ¿Y qué obtuvimos? 3, 4, 5, 6 y 7. Porque si se dan cuenta, algunos de ellos se repiten. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Eso, a ese número de veces que se repite cierto dato, ¿cierto? El número de veces que se repite cierto dato X se llama frecuencia, se llama subfrecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿frecuencia qué es? El número de veces que se repite un dato. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la frecuencia de 3? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la frecuencia de 3? Muy bien, 4, ¿no? Porque se repite 4 veces. La frecuencia de 4. 4.
4, ¿sí o no? ¿Cuál sería la frecuencia de 5? 2, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia de 6? 2, ¿cierto? ¿Y la frecuencia de 7? 22, Restrepo. Uy, ¿cómo así que hay 22, 6? ¿De dónde sacó ese dato, mano? Una, ¿cierto? Muy bien, perfecto. ¿Listo? Una. No, no, tranquilo, chinos, pueden molestar. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, al número de veces que se repite un dato, se llama frecuencia o también se conoce como frecuencia absoluta. ¿Listo? Frecuencia absoluta. Bien. Frecuencia absoluta. Muy bien, listo. Perfecto. Sigamos. Entonces ya calculamos la frecuencia de cada dato en este ejemplo, ¿no? Bueno, miremos ese ejercicio, el otro ejercicio. Al preguntar a 18 personas, a 18 estudiantes de Bogotá sobre la localidad donde vive, se obtienen los datos. Listo. Rápidamente, ahí ustedes me van a indicar cuáles son los datos. ¿Cuáles son los datos en ese ejercicio? Mídelo bien, por favor. Sí, pero los datos, ojo, las localidades, pero ¿cuáles son? Escríbalos, por favor. La muestra es de 18, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los datos? Mire, miremos el ejemplo anterior. Ajá, muy bien, muy bien. Eso es lo que le estoy pidiendo. Observe acá. Miremos el ejemplo anterior. Cuando se le preguntó a los estudiantes sobre el número de materias, ellos respondieron esto, ¿cierto? Pero a partir de aquí, de las respuestas obtenidas, extraí los datos. ¿Ustedes qué datos obtuve? Ah, no, pues 3, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7. Hagan lo mismo acá. De las 18 respuestas, extraigan los datos. Entonces, muy bien. Engativá, ¿cierto? Sería uno. Suba, Ciudad Bolívar, Rusaquén, Kennedy, ¿sí o no? Teusaquillo, Fontibón. ¿Cuántos datos habrían? ¿Cuántos datos hay? 8 datos, ¿cierto? 8 datos, muy bien. Habrían 8 datos. Listo, perfecto. Ahora, muy bien, Garay. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de cada dato? Entonces, ¿cuántas veces se repite en Gativá? 3 veces, ¿sí o no? Suba, ¿cuántas veces se repite? Listo, muy bien. Ciudad Bolívar, ¿cuántas veces se repite Ciudad Bolívar? 2, ¿sí o no? Usaquén, 1, ¿sí o no? Kennedy, 4, ¿sí o no? Perfecto. Y Ciudad Bolívar, 2, ¿sí o no?
Listo. Determine cuántos datos diferentes hay y cuál es la frecuencia de cada uno. Listo. Perfecto. Bien. Con base a eso, chicos, la idea es agrupar en una tabla de datos. ¿Listo? Entonces, en una tabla de datos se ordenan los datos en una columna. En la columna siguiente, sus frecuencias, ¿cierto? Y en una tercera columna se acostumbra a escribir la frecuencia relativa de cada dato. ¿Qué es frecuencia relativa? A ver, chicos, ahí rápidamente busquen, ¿qué es frecuencia relativa? ¿Qué me permite determinar la frecuencia relativa? La moda no, Profe, leo el significado. léalo. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia relativa se puede expresar en tantos por ciento y se representa por n y signo de admiración. La Muy suma, bien, bien, hasta ahí está bien. La frecuencia absoluta es un cociente, es una división entre la frecuencia de los datos dividido por la muestra, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué me permite determinar la frecuencia relativa? Me permite determinar el porcentaje de cada dato. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, me permite o me da me posibilita determinar porcentaje de cada dato. Muy bien. profe, ¿Listo? dice que las frecuencias relativas igual a 1. Hoy al sumar debe dar 1, ¿cierto? En algunas ocasiones, ojo, la frecuencia relativa se da también en porcentajes. Ojo ahí. Listo. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 1, el de, el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a cada persona sobre cuántas materias ven, entonces, recuerden, miren bien ahí. Entonces, en una columna se ubican los datos. ¿Cuáles eran los datos? 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia o frecuencia absoluta? Ah, no, pues que 3 era 4, 4, 3, 5 se repetía dos veces, 6 se repetía dos veces y 7 se repetía una vez, ¿cierto? Bien. ¿Y la frecuencia relativa? ¿Qué es la frecuencia relativa, muchachos? Es muy sencillito. Es tomar cada frecuencia, ¿cierto? Y dividirlo por la muestra. Entonces recuerden que la muestra era 12, ¿no? Es 4 sobre 12, 3 sobre 12, 2 sobre 12, 2 sobre 12 y 1 sobre 12. Esta parte de aquí, chicos, ¿sí está comprendida o no? Señor, Listo, es sencillito. Listo. Bien, perfecto. Ahora, es si yo deseo hallar porcentajes, ¿cierto? Entonces, yo aquí construyo mi tablita, ¿cierto? Coloco los datos, 3, 4, 5, 6 y 7. Coloco la frecuencia, usualmente la frecuencia se denota así, frecuencia absoluta, ¿no? Que 3 repite 4 veces, 3, 2, 2 y 1, y cuando hago la suma, esto me da 12, ¿cierto? Hay otro concepto que se llama frecuencia absoluta acumulada. No sé, por favor consulte lo que es frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es frecuencia absoluta acumulada? Es el número de veces que aparece una muestra en un valor, ¿cierto? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es muy sencillita.
¿Ustedes cómo la determinan? Ubíquese, ubíquese en la columna de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Y dejan el primer dato fijo, que es 4. Bien. Y luego usted comienza a sumar de forma diagonal. Entonces, 4 más 3 le da 7, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo eso? Que hasta el momento hay encuestadas 7 personas. Ahora, 7 más 2, 9, ¿cierto? 9 más 2, 11. Y 11 más 1, 12. Entonces, efectivamente, se, eh, se evidencia que está la muestra de 12. ¿Listo? Esa es la frecuencia acumulada. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Sí, es sencillito. Ahora, si yo deseo hallar la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces simplemente me ubico en la frecuencia absoluta y divido por 12. Entonces 4 dividido en 12, 3 dividido en 12, 2 dividido en 12, 2 dividido en 12 y 1 dividido en 12. Rápidamente, ¿cuánto me da esa división tomando solamente dos cifras decimales? ¿Cuánto me daría? 0.33 la primera. 0.33. ¿Listo? Sí, claro que sí. La frecuencia acumulada simplemente lo que me permite determinar es que eh, me permite determinar que realmente esté la muestra. Entonces es muy sencillita. ¿Listo? Espera, hasta ahí, un momentico. Por ejemplo, ubíquese en la frecuencia absoluta. ¿Listo? ¿Listo? En la frecuencia absoluta. Entonces, espera, por favor. Comienzas a tomar los datos. Entonces, siempre el primero se deja fijo, que es 4, porque inicialmente tienes la muestra que tienes es 4. Y lo que haces tú es sumar de forma diagonal. Te sumas 4 más 3 te da 7, luego 7 más 2 te da 9, 9 más 2 te da 11 y 11 más 1 te da 12. ¿Qué significa esto? Que tienes completa la muestra. ¿Listo? Eso es lo que te permite determinar la frecuencia absoluta. Te permite verificar que realmente es la muestra completa. ¿Sí? ¿Sí es claro? Listo, ahora sí. 3 dividido en 12, ¿cuánto les da? 0,25. 2 dividido en 12, 0,16. Igualmente este nos da 0,16. Y 1 dividido en 12, 0,08. Listo, perfecto. Bien, yo ya tengo mi frecuencia relativa. Ahora, si yo deseo ya mi frecuencia porcentual, entonces es muy sencillito. Ahora, si usted hace una suma de esto, debe darles 1. Obviamente tenga presente que usted solamente tomó una aproximación decimal, bueno, pero debe darles 1 en la suma de esos decimales. Ahora, si quiero hallar la frecuencia porcentual, es muy sencillito. Deben tomar cada frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. Entonces, ¿cuánto les da el primero? 33. Entonces le daría 33%, ¿cierto? El segundo, 25. 25. 25%, 16%, los otros dos, ¿cierto? Y el último le daría 8%, ¿sí o no? 8%, ¿sí? Entonces, al sumar esto, debe darle efectivamente 100%, ¿listo? Sí, hasta ahí vamos bien. Listo. Bien, ahora vamos de este ejercicio sencillito, chicos, de este ejercicio sencillito, pues la idea es que primero ya agrupamos los datos en una tabla de datos, una tabla de frecuencias, ¿cierto? Una tabla de frecuencias.
es extraer información a partir de esa tabla de frecuencias. Entonces, saquemos unas conclusiones. Entonces, por ejemplo, una primera conclusión que podemos ver. Entonces, se puede observar, ¿sí o no?, que la gran mayoría de estudiantes toman 3 materias, ¿sí o no? Porque la frecuencia es 4. Entonces, la mayoría de estudiantes, ¿cierto?, toman 3 materias, ¿cierto? Ojo, no se van a confundir con estos datos, ¿no? Esa es la frecuencia. De las 12 personas, 4 están tomando de a 3 materias. Toma 3 materias, que equivale, ¿cierto?, al 33%. Listo, esa es una conclusión. ¿Qué otra conclusión podemos extraer de ese ejercicio? Que 7, solo un estudiante. Bien, que solamente un estudiante, ¿cierto? Un estudiante toma 7 materias, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Que equivale, ¿cierto?, al 8%. Bien, muy bien. ¿Qué otra conclusión más podemos sacar? Muy bien, ¿cierto? Que entre 5 y 6 toman, pero pilas que están, ojo, no se confundan, 5 y 6 es la cantidad de materias. Entonces, ¿cómo escribirían esa conclusión? Que toman 2 materias entre 5 y 6. No, miren bien, miren bien. Que todos los estudiantes 4 toman la materia, toman 5 materias a 6 materias. Entonces, bien, pero no de todos, sino que los estudiantes encuestados, dos estudiantes toman entre 5 y 6 materias. ¿Claro? Dos estudiantes, ¿cierto? Bueno, de los estudiantes, ¿cierto? Dos de los estudiantes, ¿cierto? Se observa que 2 estudiantes toman entre 5 o 6 materias, ¿cierto? Esto ya lo hicimos, ¿no? Que fue la primera respuesta, que la mayoría de estudiantes, o sea, 4 están tomando 3 materias. Y que representa cada uno al 16%. Listo. Muy bien. ¿Qué más pueden sacar ahí? Otra conclusión. Se puede observar que 3 estudiantes toman 4 materias y que representa el 25%, ¿sí o no? Bien. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, ojo que, mire lo que me permite una tabla de frecuencias de un ejercicio tan simple, tan sencillito, ¿sí o no? Tan sencillito, pues mire, puedo extraer conclusiones de este estilo, ¿no? Perfecto. Otra conclusión que yo puedo sacar, ¿no? Que el 32% de los estudiantes toman entre 5 y 6
5 o 6 materias, ¿cierto? Bien, perfecto. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, por favor, ahí ustedes se van a construir la tabla de frecuencias con el otro ejercicio, o sea, el de las localidades. Entonces, por favor, construyase la tabla de frecuencias, ¿vale? Entonces, datos, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, porcentaje, y escríbase unas conclusiones a partir de ese ejercicio. Y ya lo revisamos a las 11. A las 11 lo socializamos. ¿Listo? Profe, Dime. una pregunta. A veces hay algunas preguntas, no sé, en alguna ocasión, en donde dos respuestas, dos conclusiones así de tablas de frecuencias son correctas. Uno por cuál debería optar. Mm, pues no sé, nunca me he topado con eso, de algo así, de ese estilo, porque ten presente que en las pruebas del Estado solamente es válida una respuesta. De pronto la que debes considerar, o la que debe considerar, es la que es la más general, o sea, la que abarca mucha más información, la que es mucha más, eh, la que tome mucha más información, la que sea mucho más general. Entonces, es la que deberías considerar, ¿sí? En caso que se presente una situación de esas. Pero por general no se presentan las pruebas del Estado. Antes sí, ¿no? Antes sí se presentaba que hasta el año 2004, antes de eso, una pregunta tenía dos respuestas válidas. Pero eso, a partir del 2004, eso se cambió. Ya a partir en adelante, solamente es una respuesta, una única respuesta. ¿Listo? Entonces, siempre cuando estén ese tipo de datos, siempre lo importante es si se puede tomar la respuesta mucho más general, porque a veces te dan opciones particulares. No, pues miremos la más general de acuerdo a la pregunta que te planteé. ¿Listo? La próxima clase vamos a hacer ejemplitos de esto para que lo veas mucho más claro. ¿Listo? Por favor, construyas en la tabla de frecuencias de este ejercicio.
¿Listo, niños? ¿Ya lo tienen? Bueno, tranquilos. Tómense el tiempo. ¿Listo?
¿Listo, niños? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a verificar, ¿vale? ¿Ustedes obtuvieron esta tablita así? Entonces, las localidades, entonces, ¿cuántos datos son? 8 datos, ¿cierto? ¿Sí o no? La frecuencia de cada una, Engativá 3, Suba 3, Ciudad Bolívar 2, Usaquén 1, Kennedy 4, Bosa 2, Teusaquillo 1, Fontibón 2, la frecuencia acumulada, efectivamente, tenemos los 18 datos, ¿cierto? La frecuencia relativa, y el porcentaje de cada uno, 16, 16, 11, 5, 22, 11, 5 y 11. Bueno, ¿qué conclusiones escribieron ahí, muchachos? Profe, yo escribí, también vemos que donde viven menos estudiantes es entre Usaquén y Teusaquillo, cada una con un 5%. Listo, muy bien. Ahí escribieron otra, muy bien. Que de los estudiantes encuestados, la mayoría viven en Kennedy, ¿cierto? Que es el 22%. ¿Qué otras conclusiones más? Podemos observar que el 33% viven entre Ciudad Bolívar, Fontibón y Bosa, Ok, cada uno ¿cierto? por ciento. Muy bien, entonces se puede observar que en Ciudad Bolívar, ¿cierto? Ciudad Bolívar, ¿no? Bosa y Fontibón viven el mismo número de estudiantes, o sea, 2, que equivale al 11% respectivamente, o al 33%. Listo. Muy bien. Ahí escribieron otra, ¿no? Se puede observar que en Engativá y Suba viven el mismo número de estudiantes, o sea, 3, ¿cierto? 3 estudiantes, que equivaldrían al 16% cada una, o al 32%. Entonces, estamos sumando porcentajes. Bien. Vive no ese entre, no, sino viven en Engativá y Suba, ¿no? Esto es que ese entre es como está diciendo como que está aquí, pero no acá, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ese entre no estaría bien ahí, sino vive en Engativá y Suba, ¿listo? ¿Qué más? No, tranquila, tranquila, no te preocupes. Como te digo, la idea es sacar es que se equivoquen, pero corregir, ¿listo? Aquí vi una que no alcancé a leer. Mm, que el 10%, ¿cierto? Vive en Usaquén y Teusaquillo, cada uno del 5%, perfecto, muy bien. Y si uno fuera un poco más, ¿cierto? Si uno fuera un poquitico más allá, uno pensaría, bueno, se puede observar, ¿cierto? Mirar cuál es la ubicación geográfica de las localidades. Por ejemplo, Suba, Bosa, que quedan, lo que es Suba, perdón, lo que es Bosa, y Ciudad Bolívar que queda hacia el sur, ¿no? Suba que queda hacia el norte, a lo mismo que Fontibón, ¿cierto? O Teusaquillo que queda hacia el oriente. Bueno, uno pensaría, bueno, ¿cómo están distribuidos desde el punto de vista socioeconómico, no? No pensaría en eso. Pero bueno, eso ya se sale ahí. Muy bien, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿sí es claro cómo construir una tablita de frecuencias? ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí era el ejercicio. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver tipo de representaciones. Entonces, la primera es un histograma, ¿no? Entonces, un histograma es una representación gráfica de una variable. Recuerden que la variable vendría siendo los datos, y los datos están divididos en dos: cualitativos y cuantitativos, en forma de barras. Entonces, un histograma ojo que un histograma y un diagrama de barras son cosas diferentes. Tienen similitudes, pero son diferentes. Entonces, en forma de barras.
En la base ubicamos los datos y sobre cada dato se construye una barra cuya altura es proporcional a la frecuencia del dato representado. Entonces, por ejemplo, miremos el ejemplo número 1, ¿no? El de las materias. Entonces, si recuerdan bien, el ejemplo número 1, ¿cierto? Tenemos acá. Entonces, se ubican en el eje horizontal, se ubican los datos. ¿Cuáles datos? 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el eje vertical se trazan las barras proporcionalmente a la frecuencia. Entonces, 3 era 4, ¿cierto? 4 era 3, 5 era 2, 6, 2 y 7 es igual a 1. ¿Listo? Por favor, realicen el histograma. Realicen el histograma. ¿Sí es claro hasta acá o no? Ustedes recuerden, en el eje horizontal se ubican los datos y en el eje vertical se trazan las barritas de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí? ¿Hacíamos bien? Listo. Entonces, por favor, van a construirse ustedes ahí, ahí en donde están tomando apuntes, se van a construir el histograma del ejercicio que acabamos de ver. Háganse ahí el histograma, ¿listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, perfecto. Entonces, seguramente en Gativá, de que hora barrita está acá, ¿cierto? En Subal igual hasta 3, Ciudad Bolívar hasta 2, Usaquén hasta 1, aquí tenemos Kene, Fontibón, ¿cierto?
Bosa hasta 2, ¿cierto? Y Teusaquillo hasta 1. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bien. El otro tipo de gráfico se conoce como diagrama lineal, ¿no? Y para hacer un diagrama lineal, en cada dato se ubica un punto a la altura, ¿cierto?, de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, observemos en el ejercicio de las materias. Entonces, ¿qué se hace? Se ubica un puntico acá, ¿cierto? Acá otro puntico, acá otro puntico, acá otro puntico, acá otro puntico, y lo que se hace simplemente es trazar, ¿cierto? Y se obtiene un diagrama lineal. Y se unen los puntos por segmento recto, como aparece en la figura. ¿Listo? Si además se conecta el primer y el último punto con el eje horizontal, por fuera del espacio de los datos se completa un polígono de frecuencia. ¿Listo? Es decir, nosotros extendemos acá el puntico, ¿cierto? Hasta aquí el puntico, se conectaría, se tendría un polígono de frecuencia. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Profe, entonces no iniciaría en cero. No, no, porque tú comienzas a marcarse a partir del primer dato. ¿Listo? En nuestro ejercicio, ¿a partir de qué punto lo marcamos? A partir de 4. ¿Listo? Entonces 4, acá un puntico, acá otro puntico, acá otro puntico y acá otro puntico. Pero acá tenemos que ver muy bien, hay una buena aclaración. Tenemos que acá hacer unas salvedades. Cuando nosotros trabajamos con diagramas lineales, ¿cierto? Tenemos que tener presente que cuando trabajamos con diagramas lineales, debemos más bien identificar en qué contexto los podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, los diagramas lineales son más útiles en los siguientes contextos. Entonces, cuando estudiamos fenómenos y esos fenómenos estén relacionados con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo analizo la subida y la bajada del precio del barril del petróleo, o cuando analizo el cambio de una moneda a otro, ¿cierto? O cuando analizo fenómenos como el clima, o cuando analizo fenómenos como el desempleo con respecto al tiempo. Entonces, los diagramas lineales son más útiles o yo les sugiero o les pido que lo trajen más con fenómenos que tengan que ver con tiempo. ¿Por qué? Porque tenga presente que en cada instante de tiempo hay un cambio, ¿cierto? Y lo que decía Nicolás, se trabaja cuando tenemos dos tipos de datos. Datos discretos. ¿Cuáles son los datos discretos? Por ejemplo, acá, 3, 4, 5, 6, 7. O cuando tenemos datos continuos. ¿Qué son datos continuos? Cuando tenemos ya en cuenta los numeritos que están entre los intervalos. Un ejemplo, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, saco 3-9, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, ¿sí? O sea que no se presenten, podemos decirlo así, que no se presenten saltos. Entonces, cuando tengamos esos datos continuos, así de este estilo, se recomienda o lo más recomendable es trabajar con diagramas lineales. Y especialmente en qué ejemplos cuando estudiemos situaciones que tengan que ver con tiempo, porque tengan en cuenta que el tiempo se tiene que tener presente todos los punticos. Entonces, ejemplo de fenómenos, miles. Temperatura con respecto al tiempo, desempleo con respecto al tiempo, subida o bajada del precio del barril con respecto al tiempo, ¿sí? El cambio de tasa de una moneda
con respecto al tiempo. Entonces, en esos contextos trabajemos diagramas lineales. Pero si son datos así como observamos acá, son datos que son tan muy puntuales, o sea, datos discretos, en ese caso sí trabajemos con gráficas de barras o diagramas circulares. ¿Sí quedó comprendida esa idea? Acá simplemente pues traes un diagrama lineal, pero ese diagrama lineal simplemente me está mostrando una tendencia. Acá, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la dificultad en ese diagrama lineal? Que me está tomando datos entre 5 y 6, y esos datos en ese problema no los conozco, ¿cierto? Me están tomando también datos entre 4 y 5. Entonces, en ese tipo de ejercicios, que son datos muy puntuales, o son datos absolutos, trabajemos diagramas de barras, gráfica de barras o diagramas circulares. Hasta ahí, ¿sí es clara esa idea o tienen dudas? Profe, a mí no me quedó solo de cuando uno determina que es discontinua. Datos continuos, pues cuando usted está tomando datos entre los intervalos, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ¿sí? 4, 5, ¿sí? 4, 5, 4, 6, cuando tomas datos entre los intervalos. En ese Ahí tipo, tomo los, entre los intervalos sería continua, ¿sí? sí, sea continua. Y los discretos son solamente los valorcitos, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, cuando estén trabajando, cuando les piden hacer una gráfica, entonces cuando son datos continuos como estos, empleen diagramas lineales. Pero cuando son datos así absolutos, o sea, 4, 5, 6, es mejor emplear gráfica de barras o diagramas circulares. ¿Listo? Sí, cuando se utilice decimales, para decirlo en otras palabras, ¿vale? ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. ¿Listo? Bien, bien. En otros ejercicios, muchachos, en otros ejercicios, ¿qué les van a pedir? O les puede salir en una pregunta. Es que le dan los datos agrupados. Ojo, hasta el momento nosotros nos dieron los datos así de forma desordenada, ¿cierto? Y nosotros construíamos a partir de eso una tabla de frecuencias. Ahora, en ocasiones son muchos los datos recopilados. Y en una tabla, un diagrama como los anteriores no es fácil de hacer ni visualizar, y por lo tanto no es útil, es inútil para ser estudiado, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer es simplemente cuando trabajamos con datos, la cantidad de datos es muy pequeña, pero ¿qué tal nos dieran, por ejemplo, 50, 60, 80 datos? Entonces, hacer esa tabla sería bastante engorroso, ¿sí o no? Muy engorroso. Entonces, para ello, los agrupamos. ¿Y cómo los agrupamos? Empleando intervalos. En estos casos se agrupan los datos formando unas pocas clases para su mejor estudio y representación. Entonces, miremos un ejemplito. Miremos. ¿Listo? En un curso de 40 alumnos, pedimos que midan el tiempo en minutos invertido para ir de su casa a la universidad un día determinado y obtenemos los siguientes datos. Entonces, si observan bien que hacer la tabla de frecuencia, por ejemplo, con ese tipo de datos, es mucho más engorroso, mucho más, no es útil. Entonces, más bien lo que se aconseja es agruparlos. ¿Y cómo se agrupa? Empleando intervalos o también conocidas como clases. Entonces, por ejemplo, observamos que
¿Qué podemos, a ver, qué podemos observar a partir de estos datos, muchachos? ¿Qué podemos observar? Lo que se recogió. ¿Qué datos podemos observar a partir de esta tabla? ¿Qué podemos mirar? Se puede observar que hay estudiantes que demoran 5 minutos y uno que demora 99 minutos. ¿Qué más? Ese temita, ese tema que estamos, eso es lo que les estoy explicando. Más adelante yo les enseñaré cómo construir esa tabla. Pero para las pruebas Saber 11 ya le dan la tabla construida. Es decir, no le van a pedir que usted la haga, sino ya le dan la tabla construida. Lo que quiero que veamos acá es que vean cómo es que se les quede la idea de cómo es que se construye esa tabla. Entonces, vamos a verlo. Observamos que hay muchos datos diferentes, ¿cierto? Y sus frecuencias son y sus frecuencias son muy bajitas. 17, 5, 21, ¿cierto? 12. Y hay algunas que son altas, ¿no? Nos resulta útil establecer grupitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá, chicos? Entonces, una idea es tomar grupos. ¿Qué grupitos? Entre 0 y 10 minutos, 11 y 20 minutos, ¿sí? Entonces, agrupar los datos por intervalos. Entonces, tomamos los datos que están entre 0 y 10 minutos. O los datos que están entre 10, 11 y 20 minutos. Los datos que están entre 20 y 30 minutos. Entre 40 y 50 minutos. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que se hace es tomar clases de tal forma que en estas clases se agrupen los datos. Entonces, lo que hacemos acá, entonces construimos una tablita de frecuencia y agrupamos los datos. Entonces, por ejemplo, los que tardan 10 de 10 a 19 minutos, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, ¿sí? De 50 a de 60 a 59, 70 a 79, 80 a 89, ¿cierto? Y acá escribimos las frecuencias entre esos intervalos. Y luego, pues ya se halla la frecuencia relativa, como la sabemos ayer, como ya se les enseñé, y se hallan los porcentajes. ¿Este ejemplo sí les queda claro o todavía no? Entonces, recuerden, se toman de clases. Bueno, ahí me faltó de 0 a 10 minutos, que sería solamente uno, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese tipo de ejercicios, muchachos, simplemente lo que se hace, sí, faltó ese dato, ahí lo omití. Lo que se hace en ese tipo de ejercicios, simplemente, ¿qué se hace? Es coger clases y se agrupa de tal forma que quede mucho más fácil obtener sus frecuencias, frecuencia relativa y porcentaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a partir de esa tablita, porque eso es lo que puede pasar, les pueden dar una tabla de ese estilo, ¿cierto? Una tabla de ese estilo. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué conclusiones podemos extraer? ¿Qué conclusiones podemos extraer? El 30% de los estudiantes se demoran entre 30 y 39 minutos y entre 50 y 59 minutos. Perfecto, ¿cierto?
Entonces se puede observar que el 30% de estudiantes están tardando entre 30 y 39 minutos o 50 o de 50 a 59 minutos. Muy bien, ¿listo? ¿Qué más? Que el 15% de estudiantes, o sea, 7 puntos, el 15% de estudiantes, ¿cierto? O está tardando, ¿qué? Entre 60 y 69 minutos o 70 y 79 minutos, ¿cierto? O que el 30% de estudiantes tardan entre 10 o 19 minutos o 40 a 49 minutos o 90 a 99 minutos, ¿cierto? Bien, eso es lo que... Dime. Perdón, que entre el 25, no, que el 25% de los estudiantes se demoran entre 80 y 89 minutos y 20 y 29 minutos. Minutos. Perfecto, listo. Entonces, simplemente en ese tipo de ejercicios se construyen intervalos y ahí se agrupan los datos recopilados. ¿Listo? Y queda mucho mejor la tabla, mucho más amena para analizarla y para poder extraer las conclusiones. ¿Listo? Recomendaciones, cada dato debe pertenecer a uno y solo a una clase, ¿no? Las clases deben tener la misma extensión, o sea, ¿qué significa extensión? En ese caso, fueron de 10 minuticos, ¿cierto? Listo, y lo más recomendable es que debe usarse entre 5 o 6 clases, ¿listo? No más. En este caso, se hacen histogramas, ¿cierto? Polígonos de frecuencias, y ya sabemos cómo ubicarlos, ¿no? Bueno, ese detalle si hojas no se trabaja. Listo. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Otra forma, otro gráfico que se emplea mucho, ¿cierto? Es el de gráficas circulares o de pastel, ¿cierto? Entonces, en un gráfico circular, ¿qué datos se representa? En un gráfico circular, ¿qué datos se representan? Los porcentajes. Los porcentajes, ¿sí o no? Los porcentajes. Pero antes, ojo acá, antes de usted ponerse a graficar en un diagrama circular, ¿qué debe identificar antes de graficar en un diagrama circular? ¿Mm? ¿Qué debe identificar antes de, de realizar un diagrama circular? ¿Qué debe graficar antes? ¿O qué debe número de categorías o muestras? Más puntualmente, ¿en cuántas partes se divide ese diagrama circular? ¿Listo? ¿En cuántas partes se divide ese diagrama circular? ¿Con base a qué? A los datos proporcionados que se tiene a partir de la tabla. ¿Listo? Ya sea una tabla de datos agrupados o cuando los datos no están agrupados. ¿Listo? Y perfecto, se ubican porcentajes y que eso se ubica en una proporción. ¿Y cómo se ubica y cómo se construyen los diagramas circulares? Tenga presente lo siguiente. Usted está en una circunferencia, ¿no? Esa circunferencia en términos de grados equivale a ¿qué? A 360 grados, ¿sí o no? Entonces, cuando usted quiere ubicar, por ejemplo, el 16%, ¿cierto? Quiere graficarlo acá y que quede exactamente el 16%, usted tiene que determinar cuántos grados ocupa. ¿Cuántos grados ocupa ese 16%? Les pongo un ejemplo. Cuando usted grafica el 50%, ¿sí o no? Sea esto. ¿Cuántos grados ocupa el 50%? 180. 180, ¿sí o no?
Pero si usted divide en 4 partes, cada una del 25%, porque recuerde que la suma le debe dar 100%, ¿cierto? ¿Cuánto ocupa el 25%? 90. 90 grados, ¿cierto? ¿Sí o no? 90 grados. Y si usted divide en 8 partes iguales, sabiendo que cada una mide el 12.5%, entonces el 12.5%, ¿cuánto ocupa en porcentaje? En grados, perdón. 45 grados, ¿sí o no? Listo. Entonces, cuando uno realiza un diagrama circular, debe, 45 grados, ¿cierto? Debe hallarse los grados que ocupa. Y para ello, ¿cierto? Y para ello, ¿qué se debe hacer, ¿cierto? Entonces, para ello, aplica la siguiente formulita. Entonces, usted toma el porcentaje que quiere graficar, ¿cierto? Lo multiplica por 360 grados y lo divide por el 100%. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted quiere graficar el 16%, entonces, ¿qué es lo que hace? 16% por 360 grados dividido por el 100%. Cancela esto, ¿y cuánto nos daría esto? Cincuenta y 57, ¿cierto? 0,06 grados, ¿sí? Entonces, ese sería los grados que ocuparía el 16%. ¿Sí es clara esas ideas, muchachos, o no? ¿Listo? ¿Y usted cómo comienza a graficar? Bueno, usualmente yo recomiendo que grafiquen en sentido horario, es decir, de izquierda a derecha. Entonces comienza usted a graficar los porcentajes. Pero ojo que esto no se lo va a pedir el IFETS, que usted lo haga. Lo que le va a pedir el IFETS es que identifique en cuántas partes se divide el diagrama circular de acuerdo al conjunto de datos y que usted visualmente, uno, determine qué proporción se toma en el diagrama circular y que el porcentaje esté bien hallado. Eso es lo que le va a pedir la prueba. La prueba no le va a pedir hacer esto. Esto simplemente es como para que tengan presentes cómo es que se ubican porcentajes, pero en la prueba le va a pedir 3 cosas. 1, ¿en cuántas partes se divide? 2, si la proporción que ubica el porcentaje está bien. Y 3, que el porcentaje de acuerdo al dato esté correcto. Eso es lo que le va a pedir la prueba a la hora de usted analizar un diagrama un gráfico circular. ¿Listo? ¿Es claro hasta aquí? Miremos, una familia estudia sus gastos mensuales y los clasifica en 7 categorías: vivienda, servicios públicos, transporte, educación, alimentación, vestuario y diversión y otros gastos. Es decir, que nuestro diagrama circular, ¿en cuántas partes va a estar dividido? Entonces va a estar dividido ¿en cuántas partes? en 7. En 7 partes. Bueno. Sus gastos en porcentajes de su presupuesto total en el mes de enero son, entonces ya aquí nos indican los porcentajes. 24, vivienda 24%, servicios públicos 10%, transporte 12%, educación 15%, alimentación 20%, vestuario 6% y diversión y otros gastos el 13%. Listo. Entonces,
se construye ahí rápidamente vivienda. Vivienda equivale al 24%, ¿cierto? ¿Qué ángulo va a ubicar? ¿Cuál es la cantidad de ángulos que se va a tomar? ¿Qué ángulo se debe tomar para ubicar ese 16%? Tenga presente la expresión. Mire bien, se toma el porcentaje, se toma el, 4 grados, ojo, se toma el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? 24, 24% se multiplica por 360 y se divide en 100. ¿Cuánto les da eso? Miren bien, hagan esa multiplicación. 4, ¿Cuánto? 84.4. 84.4. Muy bien, ¿cierto? Entonces, 84, ¿seguros? ¿O será 86? 86 grados. Aquí 86.4. Servicios públicos, ¿cuántos grados ubica? Servicios públicos, ¿cuántos grados ubica? 36. 36 grados, ¿cierto? Transporte, ¿cuántos grados ubica? 'Transporte, ¿cuántos grados ubica? ¿Cuántos grados se ubica? 43, ¿cierto? Educación, ¿cuánto sería? 54, ¿sí o no? Y alimentación, ¿cuánto sería? 72, ¿cierto? Vestuario, ¿cuánto sería? Vestuario, 21. Listo. Y otros gastos, 46. Perfecto. Listo. Perfecto. Listo. Muy bien. Es decir, que este sería mi diagrama circular a partir de la información dada, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de acá? ¿En qué se invierte más el dinero? ¿En qué se invierte más el presupuesto? Vivienda. En vivienda, ¿cierto? En la vivienda. ¿Y cuál es el segundo gasto más? El segundo gasto, Alimentación. alimentación, ¿sí o no? ¿Y en qué se invierte menos? Vestuario. En vestuario, ¿cierto? Muy bien. Y si nosotros hiciéramos una clasificación de los gastos de mayor a menor, ¿cómo quedaría? Vestuario, De mayor a menor. vivienda, Vivienda, educación, no, vivienda, alimentación, educación, diversión y otros, transporte, servicio y vestuario. Y vestuario, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Y el 50% o cercano al 50% del presupuesto, ¿a qué se va? la alimentación Y vivienda, ¿cierto? Vivienda y alimentación. Muy bien, ¿cierto? Vivienda y alimentación.
Perfecto. Bien. Esto es muy sencillo. Cuando uno trabaja con porcentajes es muy sencillito realizar eso. Lo que sí es muy presente es lo que les digo. Siempre identifican en cuántas partes se divide el, el diagrama circular, el gráfico circular, ¿cierto? Que los porcentajes estén ubicados de acuerdo a su proporción, ¿sí o no? Y, y otra cosa importante, que corresponda al porcentaje. Ustedes tengan presente eso. Listo. Bien. Eso lo trabajamos la otra sesión con las gráficas lineales comparativas. Bien, entonces, por favor, a la próxima sesión se van a consultar lo siguiente, por favor. Van a hacer esta consulta. Van a hacer la consulta de las medidas de tendencia central. Ahora sí, o sea, moda, media, mediana. Van a hacer la consulta de las medidas de posición, o sea, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Listo? Percentiles. Van a consultar qué es varianza, rango, varianza y desviación estándar. ¿Listo? Es por favor, háganse esa consulta. Ojalá con ejemplos, ténganlos muy presentes. Y la idea es trabajar esto. Entonces, ya con base a esto, ya vimos ya vimos los tipos de frecuencia, ya vimos los diferentes tipos de representaciones y por favor estudien eso, pues ya a partir con con esos conceptos, pues ya podemos entrar a analizar gráficos. ¿Listo? Esto lo vimos el año pasado. Que si quiere, por favor, desempolven ese cuaderno de estadística. ¿Listo? Desempólvelo para poderlo estudiar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas acá? Bueno, entonces, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, por favor, antes de culminar, construyanse, por favor, ahí en su cuadernito, los dos diagramas circulares de los ejemplos que vimos. Ustedes, por favor, háganse ese dibujito ahí, a ver cómo les queda, ¿vale? Construyanse esos dos diagramas circulares.
Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? 33, 25, bueno, aquí es una aproximación, 17, 17 y 8%. ¿Listo? Sería la frecuencia porcentual. Profe, ¿y con con, con un compás? Sí, con un transportador, ¿no? Transportador, sí. Para ubicarlos, Y yo para lo hice ubicar. de, el de las localidades. Listo. ¿Y cuánto les dio rápidamente? Entonces, si miramos acá los grados, ¿cierto? Los grados que se obtiene, entonces simplemente, ¿qué hace? Toma el porcentaje, lo multiplica por 360 grados, ¿cierto? Sí. Y esto lo divide por 100. Entonces, ay, venga acá. Entonces, le debió dar más o menos 120 grados, 90 grados, 60 grados, 60 grados y 30 grados. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro diagrama, nuestro gráfico circular. ¿Listo? Donde podemos observar el porcentaje de cada uno de los datos. Bien. Y si nosotros queremos hacer el otro, ¿sí o no? El otro, entonces ubicamos los datos, ¿sí o no? Negativa, Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy, ¿listo? Ubicamos la frecuencia de cada uno. 3, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 1 y 1 y 2, ¿cierto? Frecuencia acumulada. Tenemos ya la frecuencia relativa, ¿cierto? Simplemente tomamos la frecuencia y dividimos por la cantidad de la vamos a 18. Lo dejamos con 2 decimales, ¿cierto? Hallamos el porcentaje. ¿Sí o no? Y si queremos hallar los grados, pues recuerden que esto marque el porcentaje multiplicado por 360 y dividido por el 100%. Ahí está, ¿listo? Y si hacemos nuestro diagrama circular,
Ahí lo tenemos, ¿cierto? Bien, eso es todo, muchachos. Entonces, tengan presente eso, tengan presente, primero, la construcción de tablas, pero acá, esta tablita se emplea cuando los datos son muy son pequeños, 20, por mucho hasta 30. Pero cuando ya son más de 30 datos, recuerde que se aconseja agruparlos por intervalos y que esa agrupación sea entre 5 a 12, ¿cierto? De tal forma que quede mucho más fácil identificar la frecuencia, hallar la frecuencia relativa, hallar el porcentaje, ¿cierto? Tenga presente que cuando construimos histogramas, que debe tener en cuenta que en la parte horizontal se ubican los datos y en la parte vertical se ubica proporcionalmente a la frecuencia, ¿cierto? Y que cuando construyamos diagramas circulares deben tener presente en cuántas partes se divide, ¿cierto? Que el porcentaje coincida de acuerdo a la frecuencia y que ocupe proporcionalmente los grados de acuerdo al porcentaje. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Perfecto. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, por favor, háganse en esa consulta, hagan de las medidas de tendencia central y ya con toda esa información, pues ya entraremos a analizar información a partir de las gráficas o a partir de un conjunto de datos. La idea es que si yo, por ejemplo, les doy un diagrama de barras, entonces a partir del diagrama de barras podamos determinar que en la moda hallar la media, hallar la mediana a partir de un diagrama de barras. Podamos determinar los cuartiles, los deciles, los percentiles, hallar el rango, hallar la varianza, hallar la desviación estándar a partir de una representación gráfica o a partir de una tabla. Podemos determinar esos datos. ¿Por qué esos datos? Porque la moda significa algo en el contexto, la mediana significa algo, ¿cierto? ¿Qué significa hallar el rango? ¿Qué significa de acuerdo al problema? Entonces, por favor, hagan esa consultica, la próxima clase lo revisamos y bueno, pues ya nos ponemos en la tarea de analizar gráficas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, dejamos hasta acá. Les deseo un feliz resto de semana. Cuídense mucho. Por favor, háganse en esa consulta y estamos hablando. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho. Mañana, ¿vale? Vemos la otra semana.